Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de entrevistas y opiniones. Estamos ahora por iniciar una nueva Feria Internacional del Libro, la que se conoce como FILWA. Y tenemos en este espacio a dos invitados. Uno, a nuestra izquierda está Raúl Figueroa Sarti, quien es miembro del comité organizador de FILWA y además es el editor del editorial FIG. Y tenemos también a Alejandro Girón. Alejandro Girón es uno de los muchos autores que van a presentar su libro en esta Feria Internacional del Libro en Guatemala, que inicia, si no me equivoco, el 4 de julio. Así que con ellos vamos a conversar. Nuestro tema principal es el libro, los lectores. Quiero presentárselos a ustedes y voy a comenzar con decirles que cuando yo a veces doy alguna charla con estudiantes o incluso con personas de cierto nivel de formación, les pregunto cuántos han leído Despacho Presidencial o Ex Pericles, que para mí son libros clásicos de la historia de Guatemala. Y les pido que levanten la mano quienes han leído, ya sea Despacho Presidencial de Juan José Arévalo o Ex Pericles de Rafael Arévalo Martínez, y resulta que nadie lo ha leído de los presentes cuando damos algunas charlas. Y esto pues refleja un fenómeno que es la poca lectura del guatemalteco, y sobre todo en una época en la que el teléfono se ha convertido en una herramienta de uso permanente casi de las 24 horas, y no sé hasta qué punto esto ha repercutido en la lectura de los libros impresos, pero es algo de lo que vamos a conversar. Bienvenido Raúl, bienvenido Alejandro. Podemos empezar tal vez con Raúl. ¿Cómo está el mercado de libros en Guatemala actualmente? ¿Ha evolucionado de favor de más lectura o se mantiene cierto nivel de poca lectura en el país? Mira, yo creo que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para estar acá en el programa. La verdad es que siempre es un gusto conversar con vos, y sobre todo si hablamos de libros, ¿no? Es decir, a mí no se me olvida, y perdóname que lo recuerde, que el primer regaño que yo recibí por escribir un texto político fue porque lo escribí en un periódico que vos publicabas en la Escuela Normal Central para Varones hace 50 años más o menos. Sí. Así que tenemos una larga historia. Mira, yo creo que a pesar de que nos quejamos y hay una queja secular de que en Guatemala no se lee, de que se lee poco, etcétera, creo que ha habido pasos interesantes en este sentido, ¿no? Es decir, no se puede negar que hoy por hoy tenemos, por ejemplo, una de las librerías más importantes de Centroamérica está en Guatemala, la librería Sofos. La Feria del Libro ha crecido muchísimo los últimos 20 años. Este año se van a presentar en la feria 105 libros. Sí, se bate un récord realmente que jamás se había presentado tal cantidad. Eso te dice que se está publicando bastante y bueno, aunque probablemente no todos los autores venden las tiradas completas, sí hay un público creciente, diría yo, para lo que se publica en Guatemala. En síntesis, yo creo que se está leyendo más. Se está leyendo más, a pesar de lo que vos decías del teléfono, porque la gente también está ávida, no todos en general, pues, pero sí hay sectores, particularmente, por ejemplo, entre algunos jóvenes, que están ávidos por conocer qué es lo que está pasando en Guatemala. Te digo, mi experiencia el año pasado en la FILWA fue muy interesante en ese sentido,
ver una gran cantidad de jóvenes que se acercaban a la obra de Juan José Arévalo, buscando, como tratando de entender las cosas, la obra de Juan Alberto Fuentes Knight, etcétera, y novela. Miguel Ángel Asturias se está conociendo más ahora, que es importante decir, bueno, estamos en el año de Miguel Ángel Asturias. Creo que la educación influye mucho en el hábito de lectura. Hasta donde yo veo, en la primaria, por ejemplo, no hay mucho incentivo a leer, salvo mejor opinión. En la secundaria, yo recuerdo que antes le pedían a uno algunos libros que no les encuentro yo realmente mucha gracia. No me explico mucho la razón por la cual a uno lo hacían leer, por ejemplo, María, ¿verdad? De Jorge Isaacs, o por ejemplo, Tradiciones Peruanas. Esos libros lo obligaban a uno casi a leerlos. Sí, eran lecturas obligadas, pero no lo obligaban a uno a leer los libros de Miguel Ángel Asturias o otros libros de autores guatemaltecos, a Rafael Arévalo Martínez, Luis Cardoso de Aragón, en fin. Creo que, no sé, por cierto, no sé si vos tenés información de si todavía piden que sea obligatorio. Es como en Guatemala, que suceden en Guatemala ciertas cosas que verdaderamente dan risa. Por ejemplo, a todo el mundo le piden flautas en las escuelas. A todo el mundo le piden flautas. Yo no sé si Guatemala habrá ganado alguna olimpiada de flautas, pero a todo el mundo le piden flautas. Creo que es un mercado, el mejor mercado quizás del planeta para las flautas. Así como esta fenómeno de la flauta, no sé, los libros. Mira, yo creo que sí hay determinadas lecturas que son obligatorias. Ahora, en Guatemala hay un gran problema, una gran carencia en cuestión de lectura y de comprensión lectora. Es decir, de hecho, el Ministerio de Educación ahorita está en una campaña para recuperar a los niños que están en quinto y sexto primaria y que no saben leer. Es decir, la educación, creo yo, se ha distorsionado muchísimo, se ha abandonado muchísimo la educación pública. Es decir, ¿en qué escuelas hay una biblioteca escolar en que los niños puedan coger el libro y llevárselo a la casa? Yo no conozco, pues. Yo hace años visité algunas escuelas y lo que encontré fue libreras con los libros bajo llave, que era la biblioteca de la escuela. Y estaban bajo llave porque si le quitaron la llave y se lo llevaban los niños, decían que se perdían o se arruinaban. Es decir, hay realmente poco, o ha habido, no voy a decir que ha habido poco interés porque se promueva realmente la lectura. Y en el caso, digamos, de Miguel Ángel Asturias, para mí recuerdo que cuando ganó el premio Nobel en el 67, a mi hermano mayor le pidieron que tenía que leer El Señor Presidente y no encontramos el libro, no existía el libro en matemáticas. Es decir, hay digamos una historia oficial en Guatemala en contra del libro. Es decir, no podemos dejar de lado, por ejemplo, que en el 54 se quemaron libros, que durante el periodo del conflicto armado a mucha gente se la llevaron por tener libros y a más de algunos se lo llevaron preso por tener Rojo y Negro de Stendhal, ¿verdad? Porque en la portada decía rojo y negro, dijeron este es comunista. Aunque fuera la Biblia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pero creo que de alguna manera la Feria del Libro Filgua ha contribuido a ir modificando esto, ha contribuido a que leer resulte interesante, ¿ya? Es decir, a que leer, no te miren, si estás leyendo como alguien raro, ¿no? Es decir, sino, como dicen ahora los patojos, es cool leer, ¿verdad? Sí. Entonces pero se requiere, creo yo, de un gran esfuerzo, efectivamente, desde lo oficial, desde la educación pública, para estimular eso,
Si vos te recordás, hace 50 años en los establecimientos de educación media, por lo menos aquí en la ciudad, había concursos de declamación, concursos de oratoria, concursos de poesía, concursos de escritura de cuentos. Es decir, se estimulaba la creación y se estimulaba la lectura. Eso se perdió desgraciadamente. ¿Y qué géneros son los más atractivos? Bueno, ¿atractivos para qué? Poesía, supongo que para los autores. Sí, para el público. Bueno, Digamos, mira, supongo que la poesía, por ejemplo, ya no es muy, digamos, comercial, pues. No sé si alguna vez lo fue, pero sí hubo una época que pues, sí se leía poesía. Mira, nosotros, por lo menos en mi experiencia, ¿qué es lo que más le interesa al público? Texto religioso, autoayuda. Después de la autoayuda te viene digamos, la novela literaria, ¿ya? Cuento y poesía. Esos son. Bueno, y el texto político. Eso es muy. Yo diría, después del texto religioso, tenemos el texto político aquí, y de la autoayuda está el texto político. Ahora, los autores están en el orden inverso. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo más recibo de manuscritos para publicar? Poesía. Sí, lo que menos pide la gente es lo que más escriben los autores. Y el texto, digamos, el ensayo político, que ya requiere como más trabajo, la novela, eso te suele llegar muy poco, ¿verdad? Muy poco, y a veces, digamos, en el caso de la novela, muy descuidado. Bueno, y la poesía igual, ¿verdad? Es decir, la gente escribe 2, 3 versos y ya los quiere publicar. Pero con nosotros está José Alejandro Girón. Mucho gusto. Bienvenido. Hay un género que escribe Alejandro, que es un género novedoso. Yo leía la mayor parte, porque confieso que no lo he terminado, el primer libro de God of Gods. Olimpo. Sí, Olimpo. Y es un género. ¿Cómo describís este género, Alejandro? Porque es un género un poco entre mística, un poco entre ficción, porque habla de dioses. Sí, es un lenguaje de dioses, de historia de dioses, pero lo vinculás mucho a la vida terrenal también. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo describís esta obra, que ya la que va a presentar Alejandro en Filgua es el libro segundo? Así es. ¿Verdad que es siempre God of Gods, Egipto? Así es. El libro segundo. Contanos algo de tus libros. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en el programa, y gracias a los que nos ven desde todos los medios. Muchas gracias por estar pendientes. Te comento, este género yo lo describo como un género literario mitológico. Es una novela mitológica, esa es la forma en la que yo lo describo, porque es una novela como tal, tiene diálogos como que fuera una película, pero hablamos de dioses. Por eso es que yo lo defino como una novela mitológica, porque envuelve las mitologías más importantes, lo que es mitología griega, egipcia, romana y nórdica en una sola historia. Por eso es que yo lo defino como una novela mitológica. Sí, es interesante. Y son 2 libros diferentes, el 1 y el 2. Así es. Pero están enlazados en una misma historia, o cada libro narra una historia diferente. Sí, la historia como tal es una sola historia que junta las 4 mitologías más importantes y llena todos esos espacios vacíos que, por ejemplo, Homero no pudo llenar, que, por ejemplo, todo aquello que se perdió cuando la biblioteca de Alejandría se quemó. Entonces, si te das cuenta, el primer libro se llama Olimpo porque es la primera parte de la saga. Esto se ubica en el Olimpo, así es como empezamos. Después nos vamos a Egipto, que es la segunda parte del libro. La tercera parte, sin darles un spoiler, va a ser Asgard, porque nos vamos al reino nórdico, con los dioses nórdicos, Odín, Thor y todo eso. Y la última parte es Roma. Entonces, todos los libros siguen la misma historia sobre las mismas mitologías, pero son como distintas partes del libro. Es como una película. Por ejemplo, el primer libro yo lo defino como los primeros 10 minutos de una película. ¿Sí? Esta es la parte... Temporada.
Primera temporada, exactamente. Esta es la segunda temporada, tercera temporada, cuarta temporada y el último libro, que es el libro del desenlace. Pero sí, todos van desembocados a una sola historia. Sin embargo, yo no escribo únicamente sobre esto. Este año voy a publicar también otro libro que es una novela samurái, siempre sobre el género literario no de mitología, pero sí novela fantástica, me gusta llamarlo así. De hecho, cuando lo registro, yo lo registro de esa forma: novela fantástica, novela mitológica, por esa misma línea. ¿Y qué te llevó a tratar este género? Fíjate que la primera vez que yo me decidí a escribir fue cuando yo tenía 10 años, ¿sí? Y empezaba a escribir historias en mi cabeza sobre lo que más me gustaba. Sin embargo, cuando fui creciendo, mis textos se apartaron de lo que yo quería y se fueron hacia lo que otras personas querían, porque comencé a escribir para otras personas. Cuando yo tenía 19 años, mi mejor amigo me preguntó que si yo fuera a escribir un libro, ¿sobre qué escribiría el libro? Entonces yo me puse a pensar qué es lo que más me gusta. Me gusta lo que sea más épico, me gusta lo que sea más poderoso, que es algo más grande que la humanidad. Bueno, Dios, pero no quiero escribir sobre religión. Entonces yo me fui del lado de la mitología, que era lo que ya entendía, algo que ya había estudiado, algo que me encantaba. Y dado el hecho que no me pude decidir sobre qué escribir, sobre qué mitología, si mitología griega, mitología egipcia, mitología romana, decidí fusionarlas todas en una sola historia que le diera sentido a la historia que ya conocemos, pero que no le hemos encontrado sentido, porque hay un montón de gaps, un montón de espacios en blanco que no se llenaron. Entonces eso es lo que yo espero hacer con los libros de God of Gods. No solo entretener, sino que llenar esos espacios en blanco que la historia no nos explica. ¿Y qué lugar ocupa o qué enseña la mitología con respecto a la vida terrenal? Hay muchas teorías con respecto a los dioses mitológicos. Una teoría que me gusta a mí es de que Dios es una creación del hombre. Por ejemplo, yo no entiendo la luz, pero yo le doy una personalidad a la luz y yo le llamo Zeus, el dios de la luz, el dios del rayo. Entonces creo que la vida terrenal y la vida de la mitología es una misma. Creo que los que crearon la mitología se basaron en la vida terrenal para crear las historias mitológicas. Y es lo mismo que nos narra God of Gods. God of Gods nos narra lo cerca que el cielo está de la tierra al no carecer de corrupción, por ejemplo. Lastimosamente en nuestro país vemos un poco de eso, entonces es un tema que no nos va a parecer extraño a ninguno. Vemos la corrupción, vemos cómo se lucha por obtener ese poder, y eso lo miramos en God of Gods. Es como humanos que son más que humanos, humanos con poderes luchando por un poder cósmico, por ejemplo, luchando por el dominio del universo. De eso se trata God of Gods. Está muy cerca de la Tierra, son casi humanos, básicamente. Bueno, se parece un poco a la mitología nuestra de los mayas, porque los mayas tenían sus propios dioses. Cuando vinieron los españoles, trajeron el dios que ellos tenían. Pero los mayas tenían sus propios dioses: el dios del maíz, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del viento, y lo manejan muy bien en las obras literarias de la cultura maya, como por ejemplo los códices, el Popol Vuh. Y a propósito, Raúl, cómo se está trabajando, difundiendo, produciendo la literatura vinculada pues a los pueblos indígenas, porque entiendo que la mayoría de textos son en español. No sé qué tanto también entre la población indígena hay hábitos de lectura, y si la población indígena lee en español. Hasta donde yo sé, por ejemplo, hubo un periódico que circuló hace mucho tiempo que se llamaba Regional, que probó hacer un periódico en lengua indígena. Sin embargo, la experiencia a ellos les mostró que no había mucho interés, mucha cultura, mucho hábito entre la población indígena de leer en su lengua, sino que más bien como que es más oral la forma de expresión de ellos. En términos de la producción de libros, ese tema, ¿cómo lo analizas, Raúl? Mira, yo no tengo en este momento cifras que te
Creo que aquí podemos irnos por las cifras, siempre nos dicen las cosas con mayor claridad. Mi percepción es que lo que se publica en idiomas mayas o idiomas originarios es muy poco, ¿ya? Es muy poco. Hace unos años yo hice algo sobre, a partir de las estadísticas de la Agencia Nacional de ISBN, y te puedo decir que no pasa probablemente del 2% de la producción anual, la publicación en idiomas originarios. Hay una gran deficiencia que desafortunadamente no pueden llenar las editoriales privadas, las pequeñas editoriales que dependen de su desarrollo, de la venta de los libros. Pues, es decir, acá es el Estado el que tiene que preocuparse por que se publique en los idiomas indígenas. La Academia de Lenguas Mayas ha publicado algo, pero particularmente son libros de gramática, diccionarios, que pues, no son libros de lectura. Entiendo que en el Ministerio de Educación se ha publicado algo también para la educación bilingüe. Te digo, nosotros en la editorial tenemos publicados que más de 200 títulos y únicamente tenemos 2 libros, uno una edición bilingüe español cachiquel y el otro una edición bilingüe también español quiché. Es decir, es muy poco lo que se publica. Ahora, acá tiene que ser resultado de una política pública de promoción de los idiomas indígenas. Y ya que me preguntas, esto es interesante. En la Filgua vamos a tener la primera conferencia internacional Filgua de lingüística maya. Así que creemos nosotros, porque también hay un problema, es decir, si no conoces la gramática, si no conoces, es decir, los idiomas indígenas, creo yo, no soy especialista y probablemente esté equivocado, es decir, su desarrollo como lenguas escritas se está produciendo hasta ahora, ¿ya? Y en este sentido, te digo, resulta muy estimulante ver que de parte del Ministerio de Cultura, en el marco del año de Miguel Ángel Asturias, se van a traducir a idiomas indígenas algunas de las obras de Miguel Ángel Asturias. Creo que eso es muy importante, pero de nuevo es en la escuela donde esto se tiene que fomentar, ¿verdad? Es decir, si vos podés publicar, como hizo este periódico, es decir, tener un periódico que en quiché o en cachiquel, pero si en la escuela no le enseñan a los niños a leer y escribir en su idioma materno, cualquier esfuerzo editorial está perdido, ¿no? Sí, la experiencia con la Academia de Lenguas Mayas ha sido muy negativa. Yo lo he criticado muchas veces, que el Canal 5 de televisión nunca se conoció, nunca salió al aire. No se pueden quejar del presupuesto porque reciben como 30 o 35 millones al año, y sin embargo casi solo lo ocupan para la burocracia de la academia y para pagar consultores. Pero el Canal 5 se conocía más cuando lo tenía el Ejército de Guatemala que ahora que lo tiene la Academia de Lenguas Mayas. Por eso a veces creo que fue un error de la administración de Alfonso Portillo haberle otorgado el usufructo del Canal 5 a la Academia de Lenguas Mayas, porque algo debería estar haciendo en este tema que estamos conversando. Vamos a ir a un receso y regresamos en un momento. Estamos conversando sobre libros a propósito de la Feria Internacional del Libro de Filgua, que empieza el próximo 4 de julio, y conversamos con Raúl Figueroa Azarte de FIG y también con José Alejandro Girón, autor de su libro God of Gods, que también va a presentar en Filgua próximamente. Vamos a regresar en un momento. Recuerden que Seguro Rothman es su mejor opción en materia de seguros y fianzas. Pueden comunicarse al teléfono 2238-7300. Regresamos en un momento.
Vamos a seguir nuestra conversación sobre el tema de los libros. Aquí comentábamos fuera del programa la ilegalidad de la Corte de Constitucionalidad de prohibir que se conozcan los nombres de sus guardaespaldas y que se conozcan los nombres de todos los relacionados con la seguridad de cada magistrado. Pero esta prohibición, aparte de inconstitucional, se produce después de que se denunció que cada vehículo blindado de cada magistrado tiene un costo de más de 700,000 quetzales, cercano al millón. Es inaudito que una Corte de Constitucionalidad viole la Constitución de la República, pero así estamos en Guatemala y no hay nada que se pueda hacer porque la Corte de Constitucionalidad parece una corte celestial, es la última palabra y no existe prevaricato ni existe ningún llamado de atención que se le pueda hacer. Por eso estamos en Guatemala como estamos, por autoridades como los magistrados de la CC, que algunos entre paréntesis les ponen dos letras K en lugar de 2 letras C. Así que vamos a seguir en fuera de este paréntesis con nuestro análisis de los libros. Mejor volvemos a los libros. Mejor. Que nos enojemos. Es más estimulante. Raúl, bueno, ya hablamos sobre el mercado de los libros y ustedes, las editoriales, ¿cómo se manejan con respecto a los autores de libros? Ellos lo buscan, ustedes lo buscan. ¿Cómo es la relación en Guatemala entre una editorial y los autores? Yo creo que son distintos tipos de relación, ¿no? Es decir, está el autor-editor que paga la edición de su libro y se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con el libro: edición, registro de ISBN, impresión, distribución, etc. Están las editoriales relativamente grandes, pues, que tienen la capacidad para desarrollar proyectos editoriales. Es decir, vamos a hacer una línea de libros. Esto funciona principalmente con el texto escolar, ¿verdad? Una línea de libros acá, y entonces buscamos a los autores, los contratamos, les pagamos, los libros son de nosotros, ¿ya? Y el autor se le hace un pago y nada más. Y está, digamos, el autor que escribió este libro y va con la editorial, dice: mire, yo tengo este libro y me gustaría que me lo publiquen, ¿ya? ¿Cuánto? Y entonces ahí ya se ve, y la editorial le paga al autor regalías del 10% sobre la venta del libro, que a veces se pagan con libros. Es decir, te publicó el libro, pero no estamos seguros si se va a vender, no se va a vender, y entonces le pagan con los libros, o ya se le paga al autor, se le da un anticipo equivalente al 50% de las regalías, y el resto conforme se venda el libro. ¿Y es rentable publicar libros? Bueno, si no, no estuviera seguir ese negocio. ¿O es negocio o no es negocio? Digamos que hay dos tipos de negocio en la actividad editorial. ¿Tenés tiempo de dedicarte a esto? Tengo 30 años. Es decir, sí me ha permitido sobrevivir, vivir, digamos, medianamente, decentemente, pero no me he permitido, como quien dice, acumular una gran riqueza haciendo libros, porque suele pasar que cuando tenés un libro que se vende mucho, que no son todos, es decir, cuando te aparece un bestseller del cual vendes 3,000 ejemplares, pues ese te va a cubrir los vacíos, los huecos que te dejó en el presupuesto el libro del cual hiciste 500 ejemplares y vendes cada año 50, ¿ya? Es decir, pero que es indispensable, o que uno considera que es un libro que es necesario dar a conocer. Digamos que sí puede ser rentable. Necesitas tener mucho cuidado de no publicar libros que no se vendan, pero también ahí entra el asunto de que a veces es necesario publicar libros que sabes que se van a vender poco, pero
que es indispensable que se publiquen. Actualmente, afortunadamente, existe la impresión bajo demanda, que te permite hacer tiradas cortas, es decir, de hecho, puedes agarrar y de este libro imprimir solo un ejemplar, que te va a salir pues precio alto, pero eso te permite que el libro ya no se muera. Nosotros estamos haciendo tiradas, hacemos tiradas que van desde los 150 ejemplares hasta tiradas de 1000 ejemplares, 1500, dependiendo de cómo vemos que puede estar en el mercado. Si libros muy especializados, que vos sabés, por ejemplo, un libro de derecho, que hay, sí, 40,000 abogados, pero de esos 40,000 abogados, probablemente 38,000 son analfabetos funcionales y no leen nunca, y de los otros 2,000 que sí leen, pues probablemente el 5, el 10% es el que te va a comprar el libro. Entonces hacemos libros, te digo, muy especializados, 200 ejemplares. Se venden a un precio relativamente alto, pero eso no resulta mejor hacer una tirada de 1000 ejemplares que los vas a tener probablemente en 100 quetzales, pero pasa con el libro que no lo vas a vender, es decir, el precio sí incide, pero no es determinante. Este libro yo lo puedo vender en 5 quetzales y hay gente a la que no le interesa y no se lo lleva ni regalado, pues, ¿ya? Sí, que ni regalado, Exactamente. Entonces, sí digamos que funciona. No es un negocio como las taquerías, ¿verdad? Es decir, vos pones una taquería hoy y mañana puedes estar construyendo ya el edificio formal de la taquería que empezaste en la calle. No pasa lo mismo, pero digamos que sí, cada vez hay más gente que lee, gente que compra libros. Digo, la asistencia de público, volviendo a la feria del libro, el año pasado, la feria rebasó los 80,000 visitantes, ¿ya? Y vos veías a la gente que salía alguno con su bolsita, pero veías a gente que salía con 3, 4 bolsas llenas de libros, pues. Entonces sí hay cada vez, creo yo, más interés y bueno, pues se publican en Guatemala, probablemente se estarán publicando ahora unos 1,300 libros por año, que no es nada comparado con estadísticas de países que tienen la mitad de habitantes que Guatemala y publican 8 veces más libros, pero vamos, digamos, creciendo en ese sentido, vamos mejorando, cada vez se lee más. Lo que les decía un poco al inicio, en la feria se van a presentar 105 libros, es una cifra realmente grande. Alejandro ha tenido una experiencia diferente, digamos, a la relación de autor y editorial que describía Raúl. Contanos un poco de tu propia experiencia, porque es interesante, sobre todo para un autor, digamos, como también otra modalidad de mercadeo, de diseño, de publicación. Claro, fíjate que honestamente yo lo he trabajado de 2 formas. El primer libro yo lo publiqué con una editorial acá en Guatemala, pero la segunda edición ya la publiqué a través de mi propia editorial. Yo fundé mi editorial que se llama God of Gods Company. Lo que decías anteriormente, que es una autopublicación que se trabaja en Guatemala. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro equipo de edición, nuestro equipo de ilustración, nuestro equipo de traducción. Entonces, luego los libros se mandan a publicar a Estados Unidos. La experiencia ha sido buena de las 2 maneras, claro, porque tenés editoriales acá en Guatemala que son muy buenas, que trabajan tus libros. Sin embargo, lo que decía Raúl, muchas veces te piden regalías, y yo creo que soy un poco egoísta con mi arte, porque no me gusta compartirlo, y creo tanto en mi arte como para lanzarme al agua por mí mismo y decir que tengo una editorial que está trabajando mis propios libros, porque ese es el problema muchas veces. He sabido de casos donde lamentablemente algunas editoriales se quedan con las regalías del escritor, lo que es muy lamentable. Entonces yo creo que depende mucho de la convicción que uno tenga con su propio arte
y los medios con los que uno cuente para publicar su propio arte, dependiendo de lo que uno busque hacer, ¿verdad? Con respecto al mercadeo, creo que también lo puede hacer uno mismo, porque muchas veces las editoriales no lo manejan de la forma en la que uno lo podría manejar. Creo que uno lo podría manejar de una mejor manera muchas veces, porque hay muchas editoriales que nosotros no conocemos. Conocemos quizás los libros, conocemos quizás a los autores, pero no las editoriales. Por ejemplo, me pasó en Filwa el año pasado que yo miraba gente que miraba los libros y luego miraba el puesto de la editorial, no lo conocía y pasaba de largo. Lamentablemente me pasó con mi libro también. Por eso es que en vez de nosotros glorificar las editoriales, creo que sería mejor glorificar al artista, glorificar al escritor, glorificar a aquel que cree tanto en su arte como para lanzarse a publicarlo, ya sea por sí mismo o con una editorial. Es lo que yo creo. ¿Y qué tal funciona Amazon? Porque yo tengo mis libros en Amazon, pero nunca he recibido regalías de Amazon, aunque mis libros son muy localizados. Pero tengo uno que es digital, 100%, que se llama Crónicas de Infamia, que son 30 años de vida política ligada al periodismo, 30 años de periodismo, 30 años de historia, 30 años de política, entre los años 70 a los 90. Pero yo no he tenido tampoco una experiencia buena de decir pues que con Amazon sí se vendan o se lean los libros. Ocurre que Amazon también tiene su propio mercadeo de los libros. Si vos te publicitas, exacto, con ellos, vender los libros, pero eso representa un costo para el autor. Ese costo lo paga el autor, ¿verdad? El que Amazon te promocione el libro. Pero es una opción. Yo he visto los libros que tienen míos en Amazon y por ejemplo el de Portillo, La democracia en el espejo, lo tienen en $5, ¿verdad? Y son 40 quetzales, ¿verdad? Con la opción de que ellos te lo puedan mandar impreso, porque esa es otra opción que tienen ahora las librerías en algunos países de Europa, que si querés este libro, te lo imprimen, en una hora, te lo imprimen, ahí está el libro. Entonces, digamos, la forma de usar Amazon, ¿verdad? Que es el ejemplo que se me ocurre, porque es el más grande mercado quizá de libros, de múltiples cosas, pero en el caso de los libros, Amazon, ¿crees que Amazon pueda representar una buena opción para los autores? Lo que sucede con Amazon es lo que sucede con cualquier libro, ya sea en Guatemala, ya sea en cualquier otro país, necesita publicidad, necesita publicitarse. Entonces ya depende de uno de qué manera se va a mover para publicitar ese libro. Por ejemplo, es como cuando vas a un mercado y miras un montón de limones, te das por el mejor limón. Lamentablemente el libro no vas a saber si es bueno hasta que lo leas, y va a costar mucho que lo leas si no sabes de qué se trata. Entonces ahí es donde vienen los medios audiovisuales que se pueden utilizar para promover tus libros. Por ejemplo, en el caso de mis libros de God of Gods, el punto no es que sean unos libros, el mercado quizás no es Guatemala, porque yo siempre lo he dicho, creo que el guatemalteco no lee, y lamentablemente creo que eso va muy en declive por los teléfonos. Claro, en Filwa se ve mucha gente leyendo, comprando libros, pero creo que las generaciones de ahora lamentablemente se están yendo por otro lado. Entonces, el punto de los libros es que se vuelvan medios audiovisuales. Yo veo God of Gods como películas, yo los veo como series, literal. Yo miro niños yendo al colegio con su mochila de God of Gods, literal. Yo miro videojuegos de esto. Entonces, creo que es mucho de la visión que tengas. Por ejemplo, en Amazon tenemos Olimpo, que es el primer libro, ya se está publicitando, ya se está trabajando la traducción, porque de nuevo, el mercado latinoamericano, si va a comprar libros, lo va a comprar en Filwa, lo va a comprar en Sophos, pero el mercado estadounidense, el mercado europeo no va a comprar un libro que no entiende, primero que todo. Segundo, no va a comprar un libro que no conoce. Entonces creo que hay que trabajar dos cosas muy importantes si vamos a vender en Amazon. Primero que todo, una traducción al idioma para el público al que va dirigido. Más que todo son los gringos los que van a adquirir el libro, porque están allá. Segundo que todo, una buena publicidad. Hoy en día tenemos muchos medios de comunicación, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos tantas cosas que podemos usar a nuestro favor. Quizás están gratis, quizás podemos pagar para publicitarnos, pero son herramientas que nos van a servir a nosotros como escritores. Muchas veces las editoriales no van a hacer ese extra esfuerzo, porque quizás no creen en el proyecto, quizás ellos solo se basan en publicar el libro, más no en
que el libro se venda, por ejemplo. Entonces creo que Amazon es una buena herramienta que se puede utilizar si se sabe utilizar, si se puede utilizar bien. ¿No será, Raúl, que en el mercadeo estamos un poco desfasados? Mira, Porque ha evolucionado mucho pues sí, el mercado, pero ¿no? bueno, salvo que estés pensando en una de esas grandes editoriales que te arman una campaña de mercadeo de millones de dólares para, como dice un querido amigo, vender papel impreso. La verdad es que mi experiencia es que la más publicidad no significa necesariamente más venta. Es decir, pues puedes agarrar y tirarle que 10,000, 20,000 quetzales de publicidad a un libro que puede no moverse. Este libro no hemos gastado absolutamente nada de publicidad. Es decir, lo colocamos en Facebook, lo colocamos en Twitter, y este libro se está vendiendo muy bien. Sí, estamos haciendo una promoción del libro en redes sociales, pero no hay gasto publicitario ahí. Y probablemente yo podría meterle más gasto en publicidad que no significa que voy a vender más. Son múltiples, digamos, es muy difícil poder decir se va a vender porque lo va a meter aquí de publicidad que en televisión, que esto. Sí, no, pero sí me gustaría referirme un poco a tu pregunta de Amazon. Amazon vende mucho, porque y el dueño de Amazon es, creo, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿ya? Pero Amazon vende poquito, de mucho. Es decir, nosotros tenemos nuestros libros en Amazon y hay títulos de los cuales vendemos 2 libros al año. Sí, es cierto. Es que, porque es que son millones de libros los que se publican anualmente en todo el mundo. Sí. En solo España me parece que publica más de 50,000 títulos al año. Sí, la oferta es enorme. Entonces, cuando sale un libro, tiene que competir no con uno, tiene que competir con 20,000, 30,000, 100,000 títulos que salieron. Sí. Sí, entonces, sí es muy complicado pensar que, bueno, va a sacar el libro y se van a vender así. Sí. Sin embargo, uno se pregunta, y ahí creo que, no sé qué piensan ustedes, probablemente coincidimos. Hay una gran crisis a nivel mundial que algunos lo atribuyen a crisis del conocimiento, de formación. Tenemos líderes que apestan, es decir, en Estados Unidos un presidente de 82, 83 años va a competir con un candidato de 79 años. En Europa los líderes europeos son miopes, están por la guerra, no les importa el país, no les importa la sociedad, no les importa la civilización. Hay una gran crisis política que algunos le atribuyen a que una falta de decir que el ser humano como que ha perdido pues su contexto real de la vida. El ser humano no cree en la democracia, no les interesa la política, no les interesa la historia, no les interesa la filosofía. Y entonces, ¿en qué vamos a parar? Yo creo que eso es muy cierto y creo mucho en el dicho que dice que si no conocemos nuestra historia estamos obligados a repetirla. Entonces a la gente le quieren vender historias, le quieren vender acciones que va a tomar el gobierno cuando la gente realmente no ha leído sobre su propia historia. Quiere decir que no conoce el pasado. Y si no conocemos el pasado, estamos obligados a repetirlo. Entonces creo que va de la mano ese declive político que mencionas junto con el declive de la gente que lee. La gente ya no está leyendo. Entonces si la gente se informa, creo que eso va a ser mucho mejor, tanto para la política como para el formamiento mental de las personas. A mí se me viene a la memoria el recuerdo de Peña Nieto, el expresidente de México, que a propósito fue en una feria de libros en Guadalajara, donde le preguntaron qué libros leía y no supo qué contestar, y lo único que se le ocurrió fue haber dicho que leía la Biblia, porque no leyó.
probablemente no leyó un solo libro ni había leído un libro. Eso pasa mira, ahora. Creo que vivimos una época de oscurantismo en que, a propósito, desde los grupos de poder se ha degradado, se ha realizado campañas en contra del conocimiento, en contra de la ciencia. Es decir, vos te encontrás ahora cualquier pendejo diciéndote que el conocimiento científico no sirve de nada, pues. Y eso ha sido a propósito. Ahora, el punto es que estamos encaminándonos, y aquí en Guatemala lo vemos, creo yo, es decir, aquí se ha descuidado la formación de las personas, y ahorita ya te encontrás con empresas que se quejan de que no hay suficiente personal calificado para realizar tareas tan básicas como manejar un camión. ¿Ya? Y en general, digamos, para decir, el neoliberalismo te degradó la educación superior. Sacaron las humanidades de la educación universitaria. Aquí en Guatemala abundan las escuelas de leyes. Aquí la Facultad de Humanidades la dirigen maleantes. Pero muy pocas facultades de Derecho. La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, hasta no hace poco, estaba dirigida por un delincuente que ahora ocupa la rectoría de la universidad. Trata de hablar con ese señor de literatura, trata de hablar con ese señor de psicología, no vas a poder, porque el tipo es un delincuente. Ahora, hacia eso nos han conducido. Por eso es que debemos de rescatar espacios como el de la Feria del Libro para lograr, aunque sea mínimamente, que el conocimiento, que la lectura, que las discusiones de fondo en materia política, en materia social, sean realmente discusiones profundas en las que las personas puedan debatir. ¿Ya? Es decir, afortunadamente tenemos este espacio que vos sabrás, la Cámara de Industria de Guatemala ha tratado de apropiarse para cerrarlo, pues. Es decir, hay una política en contra del conocimiento y en contra de las humanidades que le sirve a estos grupos para tener presidentes ignorantes como Trump o Bush. Bueno, antes, en los años 70, se decía que algunos empresarios pensaban que valía más un indio muerto que un indio letrado. Esa es un poco la idea de que la persona formada, decían en los años 70, no hay que formar, no hay que alfabetizar, porque la persona que se forma es más proclive al marxismo. Así decían en los años 70. Pero el asunto es que la gente educada, formada, atenta contra el poder. Exacto. El poder ejercido abusivamente por las élites tradicionales. Así es. Bueno, ya se nos venció el tiempo. Muchas gracias a Raúl y a Alejandro por haber estado en el programa. Pero podemos decir unas palabras, porque no hemos hablado de la Filgua, pero no hemos dicho dónde va a ser. Bueno, brevemente. dame 30 segundos. Dale, brevemente. Los esperamos en la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Se realizará del 4 al 14 de julio en Fórum Majadas, en la zona 11. Hay cualquier cantidad de actividades para niños, para jóvenes, para adultos. Pueden consultar el programa en filgua.com. Ahí van a encontrar todo el programa. Los esperamos. El costo de entrada para adultos es de 5 quetzales. Los niños no pagan, los estudiantes con carnet no pagan, las personas de la tercera edad no pagan, las personas con discapacidad no pagan. Los esperamos en Filgua del 4 al 14 de julio, de 9 a 9 de la noche,
en Forum Majadas. Muy bien. Ahí nos vemos. Bueno. Alejandro. Con permiso, muchas gracias. Y claro, los invitamos muy especial y cordialmente, más que todo, al lanzamiento de mi segundo libro, God of Gods Egipto. El lanzamiento va a ser en Filwa el día 6 de junio, sábado 6 de julio, perdón. Va a ser a las 9 de la mañana, todos están muy cordialmente invitados. Va a ser un gran evento, esperamos tenerlos en Filwa. Muchas gracias siempre por la invitación y por vernos este día. Bueno, gracias a ustedes por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Nos saluda Byron Barrera Ortiz, presentador de este programa. Hasta la otra semana.